Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que hayan pasado unas hermosas vacaciones de julio, que las hayan disfrutado, que hayan aprovechado para descansar. Volvimos ahora, estamos en la segunda etapa, ¿sí? Tenemos que seguir, tenemos que continuar, tenemos que seguir asegurando el derecho de aprender, ¿sí? Entonces, para eso, ¿sí? Para continuar, para poder avanzar, hemos decidido hacer una síntesis, ¿sí? Un resumen, un repaso de todo lo que se dio en la primera etapa, ¿sí? Todo lo que vimos desde marzo a junio, julio. ¿Bien? Para ello vamos a pedir una quinta actividad. ¿Sí? Ya hicimos 4 actividades, cada una con sus temas respectivos. ¿Bien? La primera actividad habíamos hecho del método científico, la segunda actividad habíamos hecho de los niveles de organización, ¿sí? de la materia. La tercera actividad habíamos empezado a ver las características de los seres vivos. Bien, y la cuarta actividad continuamos con las características de los seres vivos. Ahora tenemos que ver cómo hemos logrado, ¿sí? alcanzar los aprendizajes. Si todavía nos falta aprender, si todavía nos falta repasar, reforzar, ¿sí? revisar los contenidos. Y esto, ¿sí? esto se va a poder hacer con la quinta actividad, que es lo que les decía, que es una síntesis. ¿Bien? Nos va a permitir repasar y revisar si hemos logrado aprender o no. ¿Sí? Y también le sirve a la profe para ver cómo continuamos aprendiendo, cómo continuamos con el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Entonces, en estos videitos que yo les voy a pasar a ustedes, lo que voy a hacer va a ser un repaso teórico de todo lo que hemos ido viendo en la etapa anterior para que ustedes, luego de visualizarlo, puedan resolver la quinta actividad, ¿sí? Iniciamos, cuando nos conocimos, iniciamos a ver el método científico, ¿sí? Primero y antes que todo, lo que veíamos es que era la biología, porque esa era la materia que nos encontraba, ¿sí? Esa era la materia que había hecho que nosotros formáramos este vínculo pedagógico, ¿sí? De docentes y estudiantes. Entonces, habíamos visto que biología era la ciencia que estudiaba la vida, ¿sí? Era la disciplina que estudiaba la vida. Y que esta disciplina de biología, estaba adentro, ¿sí? Estaba dentro de otro gran grupo de ciencias, ¿sí? Que eran las ciencias naturales. Formaba parte de las ciencias naturales, junto con física, ¿sí? junto con química, estaba dentro de las ciencias naturales. Y habíamos empezado a estudiar un poco de la historia de las ciencias naturales en aquel entonces cuando estuvimos juntos, y eso lo tuvimos que dejar, ¿sí? Lo tuvimos que dejar en suspenso, porque bueno, era un tema complejo, era un tema para poder discutir, para poder hablarlo, para poder charlarlo con ustedes, entonces eso había quedado en el suspenso. Lo único que vamos a recordar de aquel entonces, ¿sí? es que para llegar a ciencias naturales, la humanidad pasó por un largo proceso, ¿sí? Por un largo proceso. No fue que siempre existieron las ciencias naturales, ¿sí? Nosotros ahora, como estamos en una época en donde las ciencias es algo que se puede decir como moneda corriente, que lo escuchamos, lo leemos, lo vemos en televisión, en ficción, lo leemos en los diarios, en las revistas, en los libros, en todos lados, para nosotros es algo común escuchar la palabra ciencias naturales. Pero, ¿sí? Habíamos dicho que esto proviene, ¿sí? de pensadores, de personas que se plantearon resolver fenómenos,
¿sí? Resolver fenómenos a través de la indagación, de buscar respuestas, de preguntarse y buscar respuestas y diferentes caminos para encontrar la respuesta a eso que se estaban preguntando, ¿sí? Y habíamos visto que antes, pero mucho antes, en años, pero atrás de la historia, habíamos visto que los seres humanos respondían a estos fenómenos con historias, ¿sí? Con lo que era la mitología, ¿bien? Con cuentos, con fantasía, ¿sí? Por así decirlo, como para que lo entendiéramos, ¿sí? Y contaban, creían que todo lo que sucedía, las tormentas, ¿bien? O una enfermedad, la que le decían peste, ¿sí? Ocurrían por dioses, dioses que se enojaban o dioses que estaban contentos de acuerdo a lo que ocurría. Si pasaba algo bueno, era porque había dioses que estaban contentos, ¿sí? Y le regalaban alegría a los seres terrenales, ¿sí? Y si estaban enojados, venía la tormenta, venía la peste, venía la hambruna, ¿sí? Al pasar el tiempo, hubo personas en la antigua Grecia, ¿sí? Que habíamos dicho que se habían planteado encontrar respuestas a estos fenómenos naturales que ocurrían, ¿sí? Que habíamos dicho que ¿qué era un fenómeno? Habíamos dicho que era algo que ocurría de forma natural, ¿sí? Y que atraía, que llamaba la atención porque ocurría, ¿sí? La lluvia es un fenómeno. Sin embargo, a nosotros ya no nos atrae para preguntarnos sobre la lluvia, porque ya hubo alguien que le encontró respuestas y nos explicó cómo era que sucedía la lluvia. Pero hace muchísimos años atrás, ¿sí? Eso no se sabía, no se conocía por qué ocurría la lluvia, ¿bien? O que se caigan las hojas en otoño también es un fenómeno, el fuego es un fenómeno, ¿sí? No veamos un fenómeno como algo exageradamente fantástico, ¿sí? Habíamos dicho eso, ¿bien? Todo es un fenómeno, todo lo que ocurre de forma natural y que requiere de respuestas, habíamos dicho que era un fenómeno y que hubo gente, hubo personas, nosotros, ¿sí? En la antigua Grecia, que decidieron empezar a buscar las respuestas a través de la razón. Ya dejan de lado los mitos, dejan de lado esas historias, esos cuentos, esas fantasías, para encontrarle las respuestas a través de la razón. Y habíamos dicho que con ellos nace la madre de todas las ciencias, que era la filosofía, ¿sí? Y habíamos dicho que significaba el amor por el saber, ¿sí? Por el saber, por el ser sabios, ¿sí? El ser sabio es conocer y entender, ¿sí? Sobre, bueno, el que es sabio, así como sabio, sería una persona que realmente conoce y entiende sobre todo lo que lo rodea, lo interno y lo externo, ¿sí? No existe una persona como tal, una persona que sea 100% sabia, eso lo habíamos visto también, ¿bien? Pero en aquel entonces los dueños del saber eran aquellos que se planteaban preguntas, ¿sí? Y buscaban respuestas a través de la razón. Estas personas, ¿sí? Que hay una que es muy conocida y que la van a conocer ustedes en el secundario, en matemática, ¿sí? Entre ellos estaba Pitágoras. Algunos ya lo conocían cuando lo vimos y lo nombramos en las clases, y otros lo desconocían, ¿sí? Pero este señor Pitágoras ya lo van a estudiar, ¿sí? Y van a ver que, imagínense que hace años, más de 200 miles de años de atrás, ¿sí? No 200 miles, sino más de 200 o miles de años para atrás, ¿sí? Hay gente que ha encontrado, que ha descubierto cosas y que en el día de hoy, en la actualidad, las seguimos estudiando, las seguimos viendo, las seguimos haciendo partícipes de nuestra realidad, ¿sí? Este señor Pitágoras nos dio herramientas tan importantes que son, por ejemplo, para los arquitectos, para construir una casa, ¿sí? Y que la casa no se caiga, ¿bien? O para los ingenieros, para construir herramientas o para construir maquinarias, ¿sí?
van a ver que esta persona fue muy importante en el área de las matemáticas y hasta el día de hoy le hacemos honor, ¿sí? Bien, estos señores les dijimos que se llamaban presocráticos, porque eran previo a un señor filósofo que se llamaba Sócrates. Bien, entonces, como eran antes de Sócrates, antes de que Sócrates empezara a plantear, de que existiera Sócrates, ¿sí?, se le llama presocráticos. Y que luego vino esta persona que era Sócrates, ¿sí?, y que Sócrates había creado dentro de la filosofía, dentro de esto de preguntarse, ¿sí?, un pasito más, ¿sí?, algo un poquito más, ¿sí?, que él decía, no importa tanto la respuesta, sino más bien las preguntas, ¿sí? Él decía que lo importante era la pregunta que uno hacía. Para poder encontrar respuesta, importante era el planteo, ¿sí? ¿Qué era lo que yo quería realmente preguntar? Porque las preguntas pueden ser muy amplias y por lo tanto eso requiere de muchas respuestas, ¿sí? Entonces él lo que decía es que había que ser específico, que había que ir cada vez más y más y más en profundidad con las preguntas que se hacían. Y de él después vimos que estaba otro señor, que fue alumno, por así decirlo, ¿sí?, de Sócrates, que era Aristóteles, ¿sí? Aristóteles. Y Aristóteles a algunos les sonaba más todavía. Muchos recordaban más ese nombre que de Sócrates o que de Pitágoras. Pero mínimamente casi todos algo de información tenían en el aula. Y Aristóteles, ¿por qué era importante para nosotros, para nuestra materia? Porque él fue el que empezó, ¿sí?, a indagar un poco más sobre la vida, sobre la diversidad de la vida, sobre qué era la vida, sobre cómo se podía clasificar la vida, ¿sí? Con él surge lo que se llamó filosofía natural, que después, muchos años después, muchísimos años después, se va a llamar las ciencias naturales. Y dentro de las ciencias naturales, después se van a empezar a dividir cada vez más específico el estudio, ¿sí?, el objeto de estudio, la forma en que se busca la información o de qué se busca la información y para qué se busca la información, es que se van a ir dividiendo en disciplinas, en áreas, ¿sí? Esto es así de simple, lo vimos y así lo vamos a seguir viendo, ¿sí?, considerando que obviamente ustedes están en primer año, ¿bien? Entonces, dentro de las ciencias naturales, que en algún momento fue la filosofía natural, el amor al saber de la naturaleza, ¿sí?, de los fenómenos naturales, de lo que nos rodea, externo e interno, ¿sí?, está la biología, que es la disciplina o el estudio de la vida, ¿bien? Y dijimos que para que los científicos pudieran encontrar respuesta a esas preguntas que se planteaban, había diferentes formas y que esas formas se llamaron métodos, ¿sí?, métodos científicos. Y que dentro de esos métodos científicos nosotros íbamos a hacer un poquito hincapié en uno de ellos, ¿sí? Ni los nombramos a los otros métodos científicos que había, solo hablamos de uno. Y ese método científico es el que por lo general, en líneas generales, es utilizado para resolver preguntas en el área de la biología, ¿sí? Es por lo general. Hay otros métodos que se han utilizado y se ha utilizado por Darwin, por ejemplo, pero que difiere de este método que nosotros estamos por ver, pero lo vamos a dejar ahí, sí, porque para primer año, para esta materia, el que tenemos que ver es el que estudiamos en aquella clase y que lo continuamos haciendo cuando se dio la modalidad virtual, cuando inició la modalidad virtual. Entonces, ese método científico, esos pasos que siguen los científicos para poder alcanzar una respuesta, para poder llegar a una respuesta, ¿sí?, se llama, así simplezón, ¿sí?, decíamos método científico de las ciencias naturales,
¿sí? Lo que yo no quiero es que se queden con la idea que es el único método, ¿sí? Que es el único método científico, que es el único método científico que utilizan en las ciencias naturales. Eso no es así, ¿sí? Hay más, pero nosotros vamos a ver este. ¿Bien? ¿Y cómo comenzaba ese método científico? Estos pasos, ¿sí? Que seguían los científicos para encontrar una respuesta. Ante todo, lo primero que ocurría era el planteo de la situación problemática. Y habíamos dicho que no teníamos que entender por situación problemática como algo negativo, como algo malo, que sucede algo malo y me pregunto, ¿sí?, ¿cómo lo puedo resolver? Pueden ser, al contrario, observaciones de cosas buenas y que me pregunte también de por qué ocurren esas cosas buenas, ¿sí? Por ejemplo, observamos, ¿sí?, en un grupo de seres vivos que no se enferman de cáncer, ¿sí?, que no tienen tumores. En ese grupo de seres vivos, ninguno se ha enfermado en la historia que llevan de cáncer. Eso es una situación problemática, ¿sí? ¿Por qué esos individuos no se enferman de cáncer? Y sin embargo no es algo negativo, al contrario, ¿sí? Es algo positivo y que se puede estar encontrando la respuesta a la cura del cáncer. ¿Bien? Entonces habíamos entendido como situación problemática aquello que nos invitaba a generar una pregunta y a buscar las respuestas, ¿sí? A buscar la posible respuesta o respuestas. ¿Bien? Entonces primero estaba el planteo de la situación problemática. Esto sí era en forma de pregunta. ¿Bien? Decíamos que entre la situación problemática y el paso siguiente podían estar primero uno y después el otro, o viceversa, ¿sí?, a la inversa. Teníamos lo que eran las observaciones, ¿sí? Que esto es, ¿qué conozco yo? ¿Qué he visto? ¿Qué he observado yo respecto a esta situación problemática? Yo les había dado el ejemplo de un celular que se apaga de golpe, ¿sí? Yo tengo mi celular y de golpe, sin aviso, sin nada, sin un sonidito de batería baja, sin una lucecita, sin nada, se me apaga, se pone negro. ¿Bien? Entonces me planteo, la situación problemática es, ¿por qué se me apagó el celular? ¿Sí? Y habíamos dicho que las observaciones, ¿cuáles podían ser? ¿Cuáles eran las observaciones que tenía? ¿Qué era lo que conocía? ¿Qué era lo que sabía? Yo sabía que lo había dejado cargando toda la noche. Sabía que yo no había utilizado exageradamente el celular como para que se le gastara la batería, siendo que hasta hacía poquito tenía casi el 90%. Sabía que el celular había sufrido una caída, ¿sí? O sabía, por ejemplo, que había habido un corte de luz, ¿sí?, o un bajón de luz la noche anterior, ¿sí? Todas esas cosas era lo que yo sabía. ¿Bien? Entonces, ahí viene la hipótesis. De acuerdo a lo que yo sé, ¿sí?, es lo que me puedo llegar a suponer qué es lo que pasó, por qué se me apagó. Entonces, una posible respuesta a esa situación problemática era la hipótesis. Y en este caso, ¿sí?, en este caso, de que se me apagó el celular y que con todo lo que conozco, yo puedo suponer que el celular se apagó porque se le quemó la batería, ¿sí?, porque se rompió la batería. Perfecto. Esa es mi posible respuesta a mi situación problemática, de acuerdo a lo que yo sé, a lo que conozco. ¿Bien? Y luego de ese planteo de hipótesis venía lo que decíamos que era la experimentación, ¿sí? La experimentación. Yo tenía que probar de forma práctica, ¿sí?, hacer algún experimento
para demostrar si mi hipótesis era verdadera o no. ¿Sí? Entonces, en esa experimentación, en ese ejemplo, lo que hacíamos era poner a cargar el celular, ¿sí?, con un cargador y probarlo. Volver a cargarlo con el mismo cargador y probarlo, ¿sí? Si las 2 o 3 veces que yo lo probaba con ese cargador, bien, con ese cargador no se prendía, yo podía decir que, como conclusión, ¿sí?, que efectivamente, a mi celular se le rompe la batería. Pero podría estar sucediendo otra cosa, ¿sí? Que no fuera la batería, sino que fuera el cargador del celular, que en realidad no estaba funcionando. ¿Se acuerdan? Entonces tenía que venir lo que era la verificación de la conclusión. Bien, y era repetir nuevamente el experimento, ¿sí?, con el mismo cargador y con otro cargador que sí sé que funciona, ¿sí? O hacer que ese cargador que probé la primera vez, usarlo con otro celular y ver si funciona, ¿sí? Entonces, en ese caso me quedo con la verificación de la conclusión. Esos eran los pasos que nosotros habíamos visto y lo habíamos visto así de simple, ¿sí? Esos eran los pasos que utilizan en líneas generales los científicos, ¿sí? Hay más, dentro de la experimentación hay otros planteos, ¿sí? A raíz de la hipótesis surgen objetivos y demás, pero para esta disciplina, ¿sí?, y para esta asignatura y para el primer año, nos quedamos con que el método científico, ¿sí?, tenía el paso de situación problemática, las observaciones, la hipótesis, la experimentación, la conclusión y la verificación de la conclusión. Todos esos pasos tenían que cumplirse, se tenían que hacer, ¿sí? Y decíamos que por lo menos 3 veces se repetía un experimento, porque de esa forma yo podía desigualar o desempatar si había un resultado, ¿sí?, que no coincidía, ¿sí? Primero obtengo una cosa y después obtengo otra, necesito algo que desempate. ¿Bien? Luego que vimos el método científico, yo ahí en ese momento les había dado a elegir, ¿sí?, que seleccionaran de acuerdo a los elementos que tenían en la casa, ¿sí?, entre varias situaciones problemáticas que yo le daba, ¿sí?, y entre esas situaciones problemáticas que yo le daba, ustedes tenían que hacer todos los métodos, todos los pasos del método, ¿sí? Todos los pasos del método. Hubo algunos de ustedes, ¿sí?, que lo logró, que lo pudo hacer, otros no, pero después de mis correcciones lo lograron hacer, ¿sí? Y eso está muy bueno, muy bueno, porque obviamente era la primera vez que ustedes se encontraban con esto, con la modalidad virtual, yo también, y por ahí era como difícil de poder llegar a explicar el método científico a través de esta modalidad, que era por mail, ¿sí? Y a ustedes también les era difícil poder entender o interpretar el teórico, ¿sí? Entonces, de eso se trataba, ¿sí? Algunos lo lograron. Lo que hicieron, por ejemplo, era eligieron si el huevo flotaba en agua sola, en agua con sal o en agua con azúcar. El planteo de la situación problemática era ese, que yo les había dado. Las observaciones era lo que ustedes conocían, de algo que ustedes se acordaran, de haber puesto un huevo en algún lado, si sabían algo, si no sabían nada, ¿sí? Y de acuerdo a eso, plantearon una hipótesis, que algunos lograron plantear esa hipótesis diciendo, el huevo en agua, con sal, con azúcar o sola, se hunde, porque es muy pesado. Eso lo lograron varios de ustedes, ¿sí? Otros dijeron otra hipótesis que también estaba muy bien planteada.
hicieron la experimentación y como conclusión llegaron a que dependía de qué tenía el agua, ¿sí? Si era el agua sola, si era agua con azúcar, si era agua con sal, si el huevo se hundía o flotaba, ¿sí? Lo hicieron 2 veces y ahí encontraron, ¿sí?, lo de la verificación de la conclusión, y algunos encontraron que su conclusión era acertada, su hipótesis era acertada, y otros encontraron que su conclusión no se asemejaba con la hipótesis, ¿sí? Y eso no estaba mal, como yo les dije, no está mal. Gracias a este método, vimos que en el siguiente tema, ¿sí?, que gracias a este método, los científicos pudieron identificar cuándo un objeto era considerado inanimado o cuándo algo era considerado un ser vivo. ¿Sí? La mayoría de ustedes logró identificar todos los pasos o la mayoría de los pasos en el texto que yo les había dado. ¿Bien? La situación problemática, ahí había muchas preguntas. ¿Qué era un ser vivo? ¿Cómo estaban formados? ¿Cuáles eran las características? ¿En qué se diferenciaba un ser vivo de un objeto inanimado? ¿Bien? Las observaciones eran lo que ellos habían visto, ¿sí?, entre una roca y lo que habían visto de una planta, de lo que habían visto de un animal y de lo que habían visto de ellos mismos. ¿Bien? ¿Qué sabían? Que sabían que a lo mejor se reproducían, sabían que respiraban, sabían que caminaban algunos, que sabían que se movían, que sabían que un montón de cuestiones, ¿sí?, que entonces les sirvió para plantear una hipótesis, ¿sí?, que los seres vivos podían diferenciarse con los objetos inanimados porque tenían estas características, que estas características no las cumplían los objetos inanimados. A lo largo de los años y con diferentes experimentaciones, ¿sí?, y con la creación del microscopio, llegaron a la conclusión que la diferencia entre un ser vivo y un objeto inanimado, ¿sí?, llegaron a la conclusión que la diferencia entre un ser vivo y un objeto inanimado era que estaban formados por células. ¿Bien? Todos los seres vivos, desde un ser vivo unicelular que está formado por una célula, a un ser vivo pluricelular que está formado por muchas, eso quiere decir pluri, ¿sí?, están formados por células, ¿sí?, independientemente si es por una o por varias, los seres vivos están formados por células. Entonces, que a partir de célula se hablaba de ser vivo. ¿Bien? Esa era la diferencia entre un objeto inanimado y un ser vivo, la célula. ¿Bien? ¿Y cómo habían llegado a esa conclusión? Gracias a las diferentes experimentaciones, diferentes hipótesis, diferentes observaciones, situaciones problemáticas y a las verificaciones de las conclusiones. Años y años, algo que nosotros ahora lo vemos tan natural, que no llama la atención, que es algo tan obvio, y sí, obviamente una piedra no tiene célula, ¿sí?, en aquel entonces no era tan obvio, ¿sí?, y le llevó años a la humanidad distinguir qué era lo que nos diferenciaba a los seres vivos de los objetos inanimados. Y lo hicieron gracias al método científico, ¿sí?, gracias a ser tan minuciosos y detallistas y tan ordenados los científicos para poder encontrar respuestas a estas preguntas. Bien, además habíamos visto, ¿sí?, que todo lo que estudiáramos tenía origen en este método científico. Todo lo que está en los libros, todos los conocimientos, todos los saberes que se van a impartir en todas las disciplinas provienen de alguien que lo construyó. Y esa construcción del conocimiento, ¿sí?, no es nada más ni nada menos que hecha por personas. Y esas personas tienen el rol de investigador, ¿sí?, hacen ciencia. Ellos construyen el conocimiento y nosotros luego, los docentes, ¿sí?, hacemos esa... hay pasos previos, ¿no?, hasta llegar al docente, y el docente hace esa bajada y esa explicación y esa transferencia del conocimiento que nos han cedido los científicos, ¿sí?, que han construido los científicos. Siempre
todos los conocimientos que veamos, en todas las materias, siempre hubo alguien que lo construyó, alguien que lo descubrió, ¿sí? No están escritos en el libro y no surgen de la nada. Vienen de este método científico. Por eso es tan importante, no solo de este, sino del método que tenga cada ciencia, cada disciplina, ¿sí? Bueno, una vez que vimos esta diferencia, también vimos que había un gran problema antes de saber de que los seres vivos, a diferencia eran las células, ¿sí? Habían llegado a un gran descubrimiento los científicos, que los seres vivos eran sistemas. ¿Y por qué eran sistemas? Eran sistemas porque estaban formados por diferentes partes, por diferentes componentes, que esos componentes, esas partes trabajaban de forma independiente, pero que a su vez trabajaban todas juntas, aun cuando trabajaban cada uno por su lado y ya tenían su rol específico. La sumatoria de todas esas partes, el todo, digamos, ¿sí? Tenía como objetivo final que ese sistema funcione, ¿sí? Como decíamos, en el teórico, un celular, un televisor, una computadora, ¿sí? Un reloj, ¿bien? Todo eso son sistemas. Tienen partecitas, ¿sí? Que trabajan de forma independiente, pero que hacen al todo, ¿sí? Tienen que estar esas partes, como en nosotros, ¿sí? Por eso es que somos los seres vivos sistemas, porque estamos formados por varias partes que trabajan de forma independiente, pero que trabajan todas juntas con el fin último de que el ser vivo funcione, ¿sí? Y después, además, vimos que si una parte de un sistema fallaba todo el sistema, ¿sí? Si yo le quito las pilas al reloj, el reloj no funciona por más que esté todo sano, ¿sí? Le tengo que poner la pila para que funcione, es parte del sistema, ¿sí? O si el sistema tiene pila, tiene todo, pero no tiene las agujitas, y ese reloj no cumple su función. Yo no puedo darle ahora porque no están las manijitas. Lo mismo pasa en los seres vivos, ¿sí? El ser vivo puede estar en su totalidad casi todo completo, ¿sí? Pero si una de sus partes no funciona, ¿sí? O falta, el sistema deja de funcionar como tiene que funcionar, ¿sí? Que veíamos el caso cuando estamos enfermos, ¿sí? Cuando estamos mal, ¿bien? Entonces, lo que decíamos era que se alteraba la homeostasis, ¿sí? Que era el equilibrio interno de las condiciones internas del cuerpo. Por ejemplo, cuando tengo fiebre, cuando tengo temperatura alta, ¿sí? Tengo temperatura alta, esa temperatura puede afectar a las proteínas de mi cuerpo, ¿bien? Y por eso puede ser muy grave para mi salud, ¿sí? O tengo dolor de panza, ¿sí? No está funcionando bien la panza, ¿sí? Deja de funcionar todo mi ser. Y otra característica que decíamos era que los seres vivos eran sistemas abiertos. ¿Por qué no sistemas cerrados? Porque nosotros, los seres vivos, nos comunicamos con el ambiente, intercambiamos materia y energía. No somos un termo, ¿sí? No somos un termo. Por el contrario, entonces no somos un sistema cerrado ni tampoco un sistema semicerrado, ¿sí? Somos un sistema abierto, intercambiamos materia y energía, al igual que todo el planeta Tierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la energía y la materia no se crea ni se destruye, ¿sí? La energía y la materia no se crean ni se destruyen, ¿bien? Se transforman, ¿sí? Se modifican, ¿sí? Entonces, los seres vivos tienen esa capacidad de intercambiar materia y energía con el ambiente. Por eso es que somos sistemas abiertos. Todo esto, ¿sí? Todo esto llevó a decir, ¿sí? Nos llevó a plantearnos, ¿sí? Que a la humanidad, ¿sí? Que si éramos sistemas igual que otros objetos inanimados, ¿cuál era la diferencia? Y como les dije previamente, la diferencia que tenemos es que todo ser vivo está formado por células, mientras que los objetos inanimados no.
Por eso, un virus no es un ser vivo, ¿sí? Un virus no es un ser vivo, porque no está formado por células, ¿bien? No está formado por células. Entonces, vimos, ¿sí?, que hasta dónde era objeto inanimado, y si decíamos que a partir de célula era vida, entonces, ¿cómo era que se organizaba la materia? La materia habíamos dicho que se organizaba desde lo más pequeño, que era el átomo, ¿sí?, a lo más complejo, que era un organismo, ¿sí? Y decíamos que la materia se organizaba en dos grandes niveles. Un nivel que era químico, y los niveles que eran biológicos, ¿sí? Químicos y biológicos. Químicos teníamos el átomo. Cuando los átomos se juntaban entre sí, teníamos una molécula. Cuando las moléculas se unían entre sí, teníamos una macromolécula. Aquí entre medio, en este nivel, teníamos lo que se conocía, cuando las macromoléculas se organizaban, las organelas. Que las organelas no estaban consideradas ni dentro de un nivel químico ni dentro de un nivel biológico, estaba intermedio, era la interfaz. Cuando las organelas se organizaban, ¿sí?, estaba el nivel celular. Cuando las células se unían se juntaban, se unían para cumplir una función específica, se formaba lo que era el tejido. Cuando varios tejidos se unían para cumplir una función específica, se formaban lo que eran los órganos. Cuando los órganos se unían, ¿sí?, para realizar una función específica en el cuerpo, se llamaban sistemas de órganos. Y los sistemas de órganos, ¿sí?, daban lugar todos juntos a un organismo pluricelular complejo. Complejo. Como nosotros, por ejemplo. Como un perro, como un gato, como un conejo. ¿Sí? Y que había organismos, ¿sí?, había seres vivos que solamente eran unicelulares. Entonces, a partir de células ya hablábamos de organismos. Organismos unicelular, como una bacteria, ¿sí?, o como la levadura con la que hacemos el pan, la cerveza, ¿sí?, la pizza. ¿Bien? Entonces, lo más pequeño es el átomo. Si dentro de los átomos se juntan, forman una molécula. Si las moléculas se juntan, forman macromoléculas. Si las macromoléculas se organizaban, formaban organelas. Si las organelas se unían, formaban las células se unían, formaban el tejido los órganos formaban los sistemas de órganos el organismo pluricelular complejo. ¿Bien? Todo eso era cómo se organizaba la materia, de menor complejidad a mayor complejidad. Eso eran los niveles de organización de la materia. ¿Bien? ¿De la materia biología? No, de la materia, ¿sí? De la materia. Bien. Átomo. En átomo habíamos visto unos átomos que eran muy importantes para la vida, y se llamaban bioelementos. Y era el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. ¿Sí? CHOMS, formaban esas siglas, CHOMS. ¿Sí? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Esos átomos, ¿sí?, esos átomos se los conocía como bioelementos, porque eran los átomos que formaban las moléculas de la vida. ¿Sí? Esos átomos, cuando se unían, formaban moléculas y macromoléculas que eran esenciales para la vida.
Por eso se llamaban bioelementos, ¿sí? Elementos de la vida. ¿Bien? Y luego, en macromoléculas teníamos lo que conocíamos como biomoléculas, que eran moléculas orgánicas, que se le decía orgánicas cuando tenían carbono en su estructura, ¿sí? Orgánicas. Biomoléculas, como las proteínas, los lípidos, los hidratos de carbono, glúcidos o azúcares, tienen esos tres nombres, ¿sí? Y los ácidos nucleicos, que son el material genético. ¿Bien? Proteínas, lípidos, que son las grasas, los hidratos de carbono, que son los azúcares, y los ácidos nucleicos, que son el material genético que tanto han escuchado ustedes en televisión, en películas, el ADN. ¿Bien? Biomoléculas. Y también había moléculas inorgánicas, ¿sí? Inorgánicas, como el agua, ¿sí? Como el agua, o como el cloruro de sodio, ¿sí? La sal de mesa, la que usamos en la mesa, ¿sí? Y el agua, que es tan importante para la vida. Entonces decíamos que si bien las biomoléculas eran macromoléculas orgánicas, ¿sí? Macromoléculas porque eran grandes, macromoléculas orgánicas que eran la base de la vida, también las moléculas inorgánicas eran esenciales para la vida, son necesarias para la vida, ¿sí? Las moléculas inorgánicas. Como el agua, ¿sí? Somos gran porcentaje de nuestro cuerpo es agua, ¿sí? Y como la sal. Y las biomoléculas es porque sin esas biomoléculas, sin las proteínas, sin los hidratos de carbono, los lípidos, no hay vida, ¿sí? Por eso es que son tan esenciales. Estos eran los niveles de organización de la materia, ¿bien? Y hablábamos de ser vivo a partir de células. Por eso eran los niveles biológicos, ¿sí? Porque recuerden que la biología es el estudio de la vida, ¿sí? Bio es vida. Entonces, a partir de células había organismos unicelulares como las bacterias y las levaduras, y a partir de allí hablamos de vida, ¿sí? Bueno, ya continuamos en otro videito.